Siempre he sido un hombre que cree en el control. Durante 42 años he trabajado duro para asegurarme de que mi vida se mantuviera en un curso estable. Mi trabajo, mis relaciones y cada decisión que tomé estuvieron regidos por un principio: no confíes en nadie más que en ti mismo. Ese principio me moldeó en el hombre que soy hoy. Durante 15 años nunca había dudado de mi esposa Emily. Ella era lista, estable y capaz de manejar los problemas con gracia. Pero hace 6 meses, todo empezó a cambiar. La primera grieta apareció cuando perdí un contrato crítico para mi empresa de construcción. Había construido el negocio desde cero, pero un proyecto significativo se vino abajo debido a retrasos causados por subcontratistas. La culpa recayó directamente en mí y me encontré sepultado en el trabajo tratando de salvar la reputación de la empresa. Mi tiempo en casa disminuyó. Cuando Emily trataba de hablar conmigo, yo la apartaba con respuestas secas como: lo estoy manejando. Eventualmente ella dejó de intentarlo, dejándome solo con mi trabajo y una botella de whisky la mayoría de las noches. Con el tiempo, noté un cambio en Emily. Hablábamos cada vez menos y, cuando lo hacíamos, las conversaciones eran superficiales. Su teléfono siempre estaba cerca, la pantalla negra cada vez que yo miraba en su dirección. Empezó a mencionar que salía con amigos más a menudo. Al principio no le di mucha importancia, atribuyéndolo a que necesitaba espacio de mi humor taciturno. Pero luego ocurrió algo inusual. Un sábado estaba trabajando en el piso del garaje colocando nuevas baldosas cuando Emily vino a mí. Dijo que su coche no estaba funcionando bien y me pidió que lo llevara al taller de servicio. Acepté sin cuestionar. Conduje el auto hasta el mecánico y me quedé para observar mientras lo revisaban. No había nada mal, ni un solo fallo. El mecánico se encogió de hombros y dijo: está en perfectas condiciones. No le mencioné esto a Emily cuando regresé a casa. Ella ya estaba vestida para salir alegando que tenía que visitar a su amiga Laura, quien estaba teniendo problemas con su esposo. Llevaba sus jeans habituales y un suéter, pero no pude ignorar la bolsa colgada de su hombro, esa que nunca usaba en salidas informales. Guardé mis pensamientos para mí, pero algo no encajaba. La semana siguiente la vida continuó como de costumbre. Me enterré en el trabajo mientras Emily comentaba más salidas con sus amigas. Una tarde, me pidió que instalara un espejo nuevo en el pasillo, un regalo de una de sus amigas por nuestro aniversario. Mientras desembalaba el espejo, encontré un recibo dentro de la caja. No era solo por el espejo, también había un cargo por una colonia de hombre, no del tipo que yo uso. El recibo estaba a nombre de Emily, no al de su amiga. No lo mencioné, pero guardé el detalle en mi mente. Días después, Emily necesitó ayuda para llevar una vieja mesa de comedor al basurero. La cargué en mi camioneta sin quejarme. Mientras trabajaba, ella mencionó que pasaría por la casa de nuestra vecina Sarah para hablar sobre un proyecto de caridad local. Sarah era conocida por su trabajo comunitario, así que sonaba plausible. Pero más tarde esa noche, cuando llamé a Sarah para confirmar un detalle acerca del proyecto, ella me dijo que Emily solo había pasado unos minutos para dejar algunos papeles. Esa sensación incómoda en mi interior se hizo más fuerte. El fin de semana trajo otro incidente peculiar. Emily me dijo que iría a visitar a su hermana al otro lado de la ciudad. Antes de irse, me pidió que recogiera un juego de herramientas en la ferretería para unas reparaciones en la casa que había estado planeando. Acepté y pasé más de una hora en la tienda, seleccionando cuidadosamente todo lo que estaba en su lista. De regreso, decidí desviarme por un barrio más tranquilo para evitar el tráfico. Fue entonces cuando lo vi, su coche estacionado afuera de una pequeña cafetería que nunca antes había visto que visitara. Me detuve unas cuantas plazas más allá y observé a través de la ventana
La vi sentada en una mesa con un hombre a quien no reconocí. Estaban inclinados el uno hacia el otro, conversando con animación pero lo bastante bajo como para que no pudiera oír. No esperé mucho. Antes de pasar a la acción. Aparqué bien, entré a la cafetería y me acerqué a su mesa. Emily levantó la vista, sorprendida pero serena. Oh, John, dijo con una sonrisa. Este es Mark, un amigo de Laura. Nos topamos por casualidad y él me está ayudando a dar ideas para el proyecto. Mark me tendió la mano, con una actitud relajada. La estreché con firmeza, examinándolo brevemente. Su teléfono estaba sobre la mesa, la pantalla mostraba la imagen de bloqueo de lo que parecía ser una familia, una esposa y 2 hijos. Todo en él parecía normal. Me senté sin invitación. Entonces, ¿qué tipo de ideas están discutiendo?, pregunté. Mark se rió nerviosamente, pero siguió el juego explicando algunas iniciativas de caridad en las que había trabajado antes. Emily intervino, con un tono ligero y natural. Terminaron sus bebidas y la reunión concluyó. Emily y yo salimos juntos y ella no volvió a mencionar el encuentro esa noche. A pesar de sus explicaciones y de la apariencia inocente de Mark, no podía quitarme de encima la sensación de que algo andaba mal. Emily siempre había sido directa, pero los últimos 6 meses habían sido diferentes, las señales eran sutiles pero innegables. El teléfono protegido. Los recados inusuales, las excusas poco características y ahora esta reunión, por inocente que pareciera, había solidificado una sospecha creciente en mi mente. No la enfrenté directamente, en su lugar, decidí poner más atención para conectar los puntos que se habían estado formando en mis presentimientos. Sabía que esta historia no se dirigía hacia el final que yo quería. Por primera vez en nuestros 15 años juntos, sentía la certeza de que Emily me ocultaba algo. Y por primera vez me permití considerar la posibilidad de que mi esposa podía ser infiel. Nunca he sido un hombre de medias tintas. Cuando me comprometo con algo, lo llevo hasta el final, sin emociones, sin palabras innecesarias. Cuando las dudas sobre Emily empezaron a acumularse, supe que esperar más ya no era una opción. Ella era lista y astuta, pero siempre me había jactado de ser metódico. Decidí dar un paso atrás y enfocarme en las cosas con determinación. Todo comenzó con pasos pequeños, nada drástico ni ruidoso. Mi meta era simple, averiguar si sus palabras coincidían con sus acciones. La primera verificación parecía sencilla. Emily dijo que se reuniría con sus amigas para cenar esa noche. Asentí, actuando como si no me importara. En lugar de ir al garaje, como de costumbre, conduje hasta un bar cercano donde sus amigas solían reunirse, estacionándome discretamente. Estuve pendiente de la entrada, pasó una hora, luego otra, pero ella nunca apareció. Entonces recibí un mensaje suyo: John, ¿podrías ayudarme? Olvidé mi cartera en casa y necesito pagar un café. Estamos en un lugar nuevo, una cafetería en la zona sur. Exhalé despacio. Ella estaba un paso por delante, anticipando que tal vez intentaría verificar dónde estaba. Cuando llegué a la cafetería, allí estaba ella sentada con 2 de sus amigas, riendo con energía. Sus ojos se posaron en mí brevemente y en ese instante fugaz vi tensión, solo por un segundo. Pero lo cubrió bien y lo dejé pasar, por el momento. La segunda verificación involucró su teléfono. Emily era meticulosa al mantenerlo cerca, pero esta vez lo dejó en el baño mientras se duchaba. Lo tomé, revisando los mensajes recientes y el registro de llamadas. No había nada inusual, nada incriminatorio. Aún así, al devolverlo a su lugar, oí la voz de Emily que flotaba desde detrás de la puerta del baño. John, ¿tomaste algo del baño? Su tono era neutro, pero había un filo en él, como si supiera lo que había hecho.
Solo buscaba pasta de dientes, respondí, manteniendo mi voz firme. Ese momento se quedó grabado en mi mente. Parecía estar tendiendo trampas, forzándome a cuestionar mis propios actos. La tercera verificación fue más directa. Emily dijo que tenía una conferencia en otra ciudad. Me ofrecía llevarla a la estación. Ella aceptó, pero a mitad de camino. Me pidió detenernos en una tienda de comestibles para comprar agua. Tardó más de lo esperado y, al volver, comentó casualmente que sus planes habían cambiado. Hemos decidido compartir coche, dijo con una segura sonrisa. Apreté. Mi mandíbula, era una mentira, lo podía sentir. Más tarde esa noche, al pasar cerca de la estación de tren, vi su coche estacionado allí. Regresó a casa horas después, como si nada hubiera pasado. Estaba claro que ella sabía que yo la vigilaba y se estaba divirtiendo cambiando sus planes deliberadamente para despistarme. Decidí llevar las cosas un paso más allá. Instalar un rastreador GPS en su coche fue bastante sencillo. Lo coloqué debajo del asiento del conductor, fuera de la vista. El plan era simple, seguir sus movimientos cuando alegara estar con sus amigas. El primer día, el rastreador mostró que se dirigía al lado oeste de la ciudad, una zona en la que no teníamos conocidos. La seguía a una distancia prudente para evitar que me notara. Al llegar al lugar, la señal del rastreador desapareció abruptamente. Esperé 2 horas, vigilando la zona. Finalmente, vi su coche reaparecer en un centro comercial cercano. Ella salió con una bolsa de compras, luciendo tan casual como siempre. Esa noche, revisé el rastreador de nuevo. Estaba roto. Fuera por accidente o con intención, ella lo había inutilizado. Emily no solo estaba al tanto de mis movimientos, sino que los contrarrestaba activamente. Cada paso que daba era enfrentado con su respuesta calculada, y la realización me golpeó con fuerza. Esto ya no se trataba solo de sospechas, era un juego de estrategia donde cada movimiento era anticipado y contrarrestado. A pesar de la tensión, Emily actuaba como si nada anduviera mal. Cada noche se sentaba frente a mí en la mesa, contando su día con serenidad. Sus historias eran fluidas, su comportamiento inquebrantable. Pero noté los pequeños detalles, la forma en que sus ojos se posaban en mí un segundo de más, como si evaluara mi reacción, las ligeras pausas en su discurso. Al mencionar sus salidas, me estaba poniendo a prueba, al igual que yo la estaba poniendo a prueba. Sabía que necesitaba ser más inteligente. Las pequeñas comprobaciones y la observación pasiva ya no eran suficientes. Emily era demasiado astuta, demasiado preparada. Sus movimientos estaban calculados para mantenerme con dudas, para hacerme cuestionar mi cordura. Pero esto no era cuestión de dudas, sino de encontrar la verdad, y no tenía intención de rendirme. Mis métodos debían evolucionar. Volverse más directos y contundentes. Reflexioné sobre los eventos de las últimas semanas. Cada intento de descubrir la verdad había sido enfrentado con una sutil resistencia. Emily no solo ocultaba algo, sino que lo defendía activamente. El rastreador roto, los cambios repentinos de planes, los mensajes perfectamente sincronizados. Todo apuntaba a algo. Ella siempre estaba un paso adelante. Pero eso solo significaba que yo debía esforzarme más. Los siguientes días transcurrieron sin incidentes. No la presioné ni la cuestioné. Le di su espacio, fingiendo estar absorto en el trabajo, pero por dentro estaba planeando mi siguiente movimiento. Había llegado la hora de abandonar la observación pasiva. Si quería respuestas, tendría que actuar con determinación. La compostura de Emily, su comportamiento calculado, todo estaba diseñado para mantenerme fuera de balance. Pero no permitiría que funcionara. Esta no era una batalla que pensara perder. Mientras me sentaba en mi oficina una noche, revisando los últimos datos del rastreador, sentí una certeza: las acciones de Emily no eran solo engaños, eran un intento de control.
Ella orquestaba cada detalle, cada interacción, para mantener la ilusión de normalidad. Pero las ilusiones tienden a romperse. Y yo estaba decidido a encontrar las grietas. Se acercaba la verificación final, podía sentirlo. Emily creía tener la ventaja, pero había subestimado mi determinación. Esto ya no se trataba solo de sospechas, sino de un principio. No podía permitir que siguiera manipulando la situación, torciendo la narrativa a su favor. La verdad estaba ahí. Y la encontraría a cualquier costo. Por ahora, seguiría el juego. Escucharía sus historias, asentiría ante sus explicaciones y mantendría mis observaciones en silencio. Pero en mi interior estaba elaborando un plan más concreto y decisivo. El tiempo de la sutileza había pasado, era hora de tomar el control de la situación de una vez por todas. Nunca he sido de compartir mis problemas, y menos este tipo de problemas. Pero después de que mis propios intentos de descubrir la verdad terminaran en callejones sin salida, decidí consultar a un abogado. La conversación fue fría y directa. Justo como a mí me gusta. Le expuse los hechos, las mentiras, el comportamiento sospechoso. Y cómo Emily parecía contrarrestar cada movimiento que hacía para investigar. El abogado escuchó. En silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió. Y dijo con calma, John, esto es interesante, pero te faltan detalles concretos. Sí, ella miente, sí, su comportamiento es sospechoso, pero ¿estás seguro de que se trata de una aventura? Podría ser cualquier otra cosa. Dices que está jugando contra ti. Pero no tienes pruebas. Si te preparas para el divorcio, espero que tengas algo más que conjeturas. Tenía razón. Por más que me molestara admitirlo, no tenía nada concreto. Necesitaba algo más sustancial. Más irrefutable. De acuerdo, dije finalmente. Prepara la documentación. Quiero todo listo. El abogado negó con la cabeza, pero aceptó. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi mente, pero las dudas no me abandonaban. Al volver a casa, llamé a mi amigo Mac. Era de esos tipos que pueden arreglar casi cualquier cosa si le pides de la forma adecuada. Por primera vez en meses, expresé mis sospechas en voz alta. Sorprendentemente, Mac no se rió ni ofreció consejos, en su lugar dijo, John, ¿por qué contratar a un investigador privado? Podemos ayudarte nosotros, ¿para qué? ¿Desperdiciar el dinero si tenemos el tiempo y el interés? Al principio dudé. Los amigos, por muy confiables que sean, no son profesionales. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no tenía nada que perder. De acuerdo, hagan lo que necesiten. Pero manténganlo limpio, dije. El primer intento fue simple, seguir sus movimientos. Mike y yo, otro amigo en común, la siguieron en coches separados cuando anunció otra reunión con amigas. Al principio todo parecía normal. Se detuvo en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, se encontró con dos mujeres y estuvo con ellas unos 30 minutos. Pero luego las cosas cambiaron. Salió de la cafetería, caminó hasta un callejón cercano y subió a otro coche, un sedán plateado conducido por un hombre de unos 30 años. Mike y yo lo siguieron hasta un centro comercial, pero Emily y el hombre desaparecieron adentro sin dejar rastro. Cuando Mac me informó, se encogió de hombros y dijo, ella es buena, John. Ese tipo, quien sea, debe ser importante, pero ni siquiera pudimos ver bien las placas. El segundo intento fue más organizado. Joe sugirió montar vigilancia en la casa. Trajeron unos binoculares y una cámara con un teleobjetivo, tratando de imitar a los profesionales. Una noche mientras yo trabajaba en el garaje, Emily salió de la casa alrededor de medianoche diciendo que iría a una farmacia 24 horas por medicinas. Mike y yo la siguieron de nuevo. Si se detuvo en la farmacia, compró algo y luego se reunió con el mismo hombre de antes.
Esta vez lo siguieron hasta un club nocturno. Mac logró tomar algunas fotos, pero en ninguna se veía claramente el rostro del hombre. A la mañana siguiente, Emily me dio con naturalidad una botella de pastillas, mencionando que había tenido dolor de cabeza. Su comportamiento era tan compuesto, tan natural, que casi le creí. El tercer intento fue el más agresivo. Esta vez Max se centró en identificar al hombre. Anotó el número de matrícula del sedán y comenzó a investigar. No tardó mucho en descubrir que el hombre trabajaba para una compañía de té local. No estaba casado, no tenía una relación seria y no había conexión aparente con el lugar de trabajo de Emily ni con su círculo social. No tenía sentido. ¿Quién era ese tipo y qué papel desempeñaba en su vida? Al día siguiente, enfrenté a Emily. No fue una discusión, mantuve mi tono tranquilo y medido. Le pregunté por qué había pasado tanto tiempo en esa parte de la ciudad. Desvió el tema con facilidad, diciendo que tenía amigos y colegas allí. Su sonrisa era desarmante, su respuesta fluida, pero podía sentir la tensión bajo la superficie. Ella sabía que las cosas se intensificaban al igual que yo. Mike y yo continuaron con su vigilancia, pero cada pista los llevaba de nuevo al mismo hombre. Él era la única conexión con lo que estaba pasando, pero su nombre y su papel en la vida de Emily seguían siendo un misterio. Cada noche, Emily continuaba su rutina, actuando como si todo fuera perfectamente normal. Mantenía su compostura, mirándome a los ojos y relatando su día con facilidad. Pero yo percibía el cambio sutil en su comportamiento, era como si me pusiera a prueba, empujando para ver hasta dónde llegaría. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. Cada movimiento que hacía parecía ser respondido con una maniobra calculada. Emily no solo ocultaba algo, lo defendía activamente. Sus acciones eran deliberadas, su comportamiento diseñado para mantenerme con dudas. Sin embargo, cuanto más observaba, más claro veía que estaba esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. A pesar de mi frustración, me negaba a actuar impulsivamente. Permanecí paciente, observando cada acción suya y esperando el momento en que cometiera un error. Pero no lo hacía. Cada interacción, cada conversación, estaba perfectamente controlada. Era como jugar ajedrez contra un oponente maestro, cada movimiento mío era anticipado y contrarrestado. Mientras Mac y yo continuaban sus esfuerzos, empecé a ver las limitaciones de una vigilancia de aficionados. Hacían lo que podían, pero la astucia de Emily resultaba ser un desafío formidable. Aún así, no podía ignorar el progreso que habíamos logrado. El hombre, quien fuera, se había convertido en la pieza central de nuestra investigación. Todo giraba en torno a él, pero su nombre y su papel en la vida de Emily seguían siendo elusivos. Sabía que no podía continuar así para siempre. Cuanto más se prolongara este juego, más peligroso se volvía. Emily no solo estaba a la defensiva, me ponía a prueba, evaluando mi determinación. Cada sonrisa, cada comentario casual, parecía un movimiento calculado para mantenerme inestable, y no lograba quitarme la sensación de que disfrutaba el desafío. Al final de la semana, me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de control. Emily y yo estábamos encerrados en una batalla silenciosa, cada uno tratando de adelantarse al otro. Y aunque no estaba dispuesto a ceder, veía que ella tampoco lo haría. Continuaba su juego, poniendo a prueba los límites, comprobando hasta dónde llegaría yo. Por más que lo odiara admitirlo, no podía evitar preguntarme cuál sería su siguiente movimiento. Una cosa era segura, esto aún no había terminado. Contratar a un investigador privado no fue una decisión fácil para mí. Siempre he manejado mis problemas solo, pero esta maldita situación me había agotado, tiempo, energía y paciencia. Meses de sospechas.
No me habían dado más que callejones sin salida y más preguntas. Odiaba la idea de que alguien se entrometiera en mis asuntos personales, pero no me quedaba otra opción. Siguiendo la recomendación de mi abogado, llamé a un hombre llamado Rob y programé una cita. Rob era un hombre de mediana edad con un comportamiento tranquilo y calculador. Su presencia resultaba de algún modo reconfortante, pero sus palabras fueron contundentes y directas. Le entregué las fotos que Mac y yo habían logrado tomar y le expliqué todo desde el principio. Rob escuchó con atención, sin decir mucho, y cuando terminé me dirigió una mirada mesurada. John, aceptaré este caso, pero déjame advertirte, puede que no te guste lo que encuentre. Prepárate para cualquier cosa. Asentí. Listo o no, necesitaba saber la verdad. Rob empezó por el hombre de las fotos. En pocos días había descubierto su identidad. Su nombre era Mark Key. Trabajaba en una pequeña startup de TI. No tenía nada especialmente notable, sin antecedentes criminales. Sin conexiones conocidas con Amelie más allá de unas cuantas reuniones. Según Rob, sus interacciones no parecían románticas, Mark parecía más bien un intermediario, un enlace en una cadena más grande. Cuando Rob me dijo esto, sentí una mezcla de frustración y alivio. El alivio fue breve. John, hay más, dijo Rob durante nuestra siguiente reunión. Mark no es el único con el que Amelie se ha estado viendo. Hay otras 5 personas. Todos en campos distintos, un médico, un gerente de logística, un profesor y 2 más que sigo investigando. A simple vista, no hay conexión entre ellos. Al oír esto, me quedé en silencio, sintiendo como una ira lenta comenzaba a apoderarse de mí. ¿5 personas? Esto ya no era solo un posible romance. Se sentía como algo mucho más complejo. ¿Qué están haciendo?, pregunté al fin, inclinándome hacia adelante. No está claro todavía. Se comunican, se reúnen de vez en cuando, pero no hay un patrón aparente en sus interacciones. No parece romántico, es más bien una asociación. Dijo Rob. ¿Una asociación para qué? Rob negó con la cabeza. Es demasiado pronto para decirlo, pero John, aquí hay algo grande. Lo que sea que estén tramando, no es algo pequeño. Esto está organizado y es deliberado. Simplemente no sé qué es todavía. Sus palabras me golpearon con fuerza. Esto ya no era solo que Amelie ocultara algo, sino que participaba en algo mucho más grande. Mi mente se llenó de posibilidades. Cada una más inquietante que la anterior. Pero seguía sin respuestas, solo más preguntas. Durante la siguiente semana, Rob siguió investigando. Siguió sus movimientos. Grabó sus reuniones y recopiló toda la información posible. Sus actualizaciones eran metódicas, pero frustrantemente inconclusas. Me dio una lista con los 5 nombres, pero el papel de cada uno en ese rompecabezas seguía sin aclararse. Todo lo que sabía era que estaban conectados con Amelie de alguna manera. La falta de claridad me carcomía, alimentando la creciente sensación de inquietud. Quería enfrentar a Amelie directamente y exigirle explicaciones, pero Rob me aconsejó que no lo hiciera. John, la paciencia es fundamental. Aquí, dijo con firmeza. Si la presionas demasiado ahora, se cerrará y perderemos la oportunidad de averiguar de qué se trata. Dame más tiempo para trabajar. A regañadientes acepté, pero la tensión se volvía insoportable. Cada día bajo el mismo techo que Amelie era una tortura. Ella continuaba con sus rutinas, sonriendo y charlando como si nada pasara. Su compostura era exasperante. Sabía que había más detrás de esas sonrisas, pero ella desempeñaba su papel a la perfección. La investigación de Rob revelaba pequeñas piezas del rompecabezas, pero ninguna encajaba aún. Rastreadas sus interacciones con Amelie y los 5 individuos, sin embargo, el objetivo seguía
Sin definirse. Lo único que quedaba claro era que Emily estaba implicada en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y aún así, seguía comportándose como si todo fuera normal. Su serenidad, sus respuestas cuidadosas, su confianza inquebrantable, todo apuntaba a alguien profundamente involucrado en un juego que aún no entendía. Cualesquiera que fueran sus motivos, no se trataba solo de nosotros, era algo más grande, más intrincado y mucho más peligroso. Esto ya no era engaño. Era algo mucho más calculado. Y por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y observar cómo las piezas poco a poco comenzaban a encajar. Era un juego, y ella lo jugaba con una destreza que yo aún no podía igualar. Un juego que no terminaba de entender. Cuando Rob me llamó, su voz sonaba más seria de lo habitual, incluso para él. John. Necesitamos hablar. Tendrás que irte de la casa por todo un día. Dijo. ¿Por qué? Pregunté, sintiendo la tensión en el pecho. Tengo razones para creer que van a reunirse en tu casa, posiblemente para discutir algo importante. Necesitamos aprovechar esta oportunidad. Mi equipo y yo instalaremos cámaras y micrófonos ocultos para grabar todo. Pero para que funcione, no puedes estar allí. Si estás cerca, ella sentirá que algo no cuadra. Asentí en silencio, aunque él no podía verme. Era un movimiento arriesgado, pero no había otra manera de llegar a la verdad. Inventé una excusa plausible, le dije a Emily que iría a casa de mi padre a ayudarle con algunas reparaciones. Ella no hizo preguntas, solo asintió como si no le importara. Su calma empezaba a ponerme de los nervios, pero mantuve la compostura. Pasé el día en casa de mi padre, sentado en su viejo sillón y tratando de concentrarme mientras él me miraba de reojo, extrañado. Terminé explicándole parte de la situación, aunque sin entrar en detalles. Como de costumbre, él habló poco. Haz lo que creas correcto, John. Solo ten cuidado, dijo mirándome desde debajo de sus pobladas cejas. Esa noche, después del anochecer, Rob volvió a llamar. Su tono era rápido y preciso. Como si estuviera en medio de una operación. John, están allí. Acaban de llegar 3 coches. Hay unas 7 personas en la casa, incluida tu esposa. Todo se está grabando, pero debes mantenerte alejado por ahora. Cerré los puños, pero no dije nada. Todo lo que podía hacer era esperar. 1 hora más tarde, Rob volvió a llamar. Se han ido. Todo salió bien. Recuperamos las cámaras. Ahora analizaremos el material. Ven a mi oficina mañana. A la mañana siguiente, fui a la oficina de Rob a primera hora. Parecía cansado pero satisfecho. Encontramos algo, John, dijo abriendo su laptop. Apareció un video que mostraba mi sala llena de gente. Emily estaba en el centro, hablándole a Mark, el mismo hombre que habíamos visto antes. A su alrededor había otras 5 personas, todas enfocadas en ella como si recibieran instrucciones. Su conversación era de negocios, pero vaga. Mencionaron un proyecto, un viaje próximo y preparativos. Los detalles específicos eran escasos, pero una palabra se repetía: asignación. ¿Qué significa esto?, pregunté, inclinándome hacia adelante. He indagado más, dijo Rob, abriendo otro documento. Tu esposa figura como empleada de una firma consultora vinculada a este proyecto. Pero hay algo extraño, la firma es una empresa fantasma. La dirección de la oficina es falsa y no existe actividad real en los registros. Me quedé mirando la pantalla, con la mente acelerada. Un trabajo falso. Un grupo de personas reuniéndose en secreto en mi casa y un proyecto misterioso. Era más de lo que esperaba. ¿Cuándo es su viaje?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Dentro de 2 días. Será la primera asignación que mencionó en la grabación. Sigo buscando detalles, pero esto es crítico.
Sea lo que sea que planean, sucederá ahí. Tenemos que estar preparados. Apreté los dientes. Se habían acabado los juegos. Las cosas se dirigían hacia una resolución y no iba a quedarme de brazos cruzados. Regresé a casa y esperé a que Emily saliera de la habitación. Luego tomé su maleta y empecé a equiparla con todos los dispositivos de vigilancia que pude conseguir. Micrófonos diminutos y rastreadores, ocultados meticulosamente. Me aseguré de que nada fuera visible, tomándome mi tiempo para que todo quedara indetectable. Cuando Emily regresó, empezó a empacar. Movió la maleta, inspeccionándola mientras organizaba sus cosas. Mi corazón se aceleraba mientras la veía voltear y ajustar los compartimentos, pero no pareció notar nada raro. Su expresión se mantuvo tranquila, casi desinteresada. Cerró la cremallera, colocó la maleta junto a la puerta y siguió con su día como si nada hubiera cambiado. La observé detenidamente, mi mente corriendo por cada posible resultado. No parecía sospechar nada y eso bastaba por ahora. La trampa estaba lista. Solo me quedaba esperar. Cuando regresó, nada fue como yo esperaba. Era tarde y yo estaba sentado en la sala, repasando los acontecimientos en mi cabeza. Rob seguía con la investigación. Y yo intentaba trazar un plan para el siguiente paso. Pero su regreso lo trastocó todo. La puerta se cerró de golpe y Emily entró tambaleándose. Estaba ebria, se tambaleaba. Con los ojos vidriosos, como si estuviera completamente desconectada de la realidad. Murmuraba algo ininteligible entre dientes. Palabras que no pude captar. Su maleta se deslizó de su mano y el contenido se desparramó por el suelo. Lo primero que vi fue dinero, un montón de billetes arrugados. En su mayoría de pequeñas denominaciones, pegoteados con alguna sustancia pegajosa. Luego mis ojos se posaron en algo más. Docenas de condones usados, esparcidos en medio de todo el desorden. El olor que me golpeó era repugnante, una mezcla pútrida que me revolvió el estómago. No fue solo el shock, sino la sensación de que el suelo desaparecía bajo mis pies. No podía creer lo que veía. Emily intentó sostenerse, aferrándose a la pared mientras balbuceaba. Incoherencias, esto no es lo que piensas, no. Balbuceó. No quise escuchar. Algo dentro de mí se quebró. Agarré su teléfono mientras ella estaba demasiado inestable para resistirse y empecé a revisar sus mensajes. La verdad me golpeó como un tren de carga. Emily se dedicaba a la prostitución. Trabajaba para alguna organización ilegal donde sus viajes y reuniones se convertían en transacciones sórdidas. Sus mensajes estaban llenos de arreglos con clientes, horarios, ubicaciones, tarifas. Todo estaba ahí, claro como el agua. El asco me invadió. La sujeté del hombro y la levanté para que se pusiera de pie, mi voz fría y firme mientras decía, empaca tus cosas. Te vas ahora. Ella trató de resistirse, gritando y suplicando, pero yo no cedí. Hice la maleta yo mismo, arrojando sus pertenencias sin cuidado y la arrastré hasta la puerta. Ella gritaba, suplicando que la escuchara, pero yo no estaba dispuesto. La empujé fuera de la casa. Y cerré la puerta de un portazo detrás de ella. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. Pero me mantenía firme. La oía afuera, gritando por teléfono. Minutos más tarde, se detuvo un coche. Bajaron 3 hombres, sus supuestos amigos, los mismos que había visto en las grabaciones de Rob. Se acercaron a la casa gritando amenazas, prometiendo destruir todo. Salí al porche con las manos en los bolsillos y los miré directamente a los ojos, si quieren intentarlo. Adelante, dije con un tono tan helado como el hielo, pero sepan que terminará muy mal para ustedes. Muy mal. Vacilaron. Mi calma pareció desconcertarlos.
Después de unos momentos de tenso silencio, uno de ellos soltó algo entre dientes, se metió al coche. Y se fueron. Emily se marchó con ellos, y más tarde supe que se mudó con su madre. No tenía intención de volver a hablar con ella ni de tratar de entender lo que pasaba por su mente. En su lugar, me centré en el siguiente paso: solicité el divorcio de inmediato. Rob había reunido toda la evidencia que necesitaba, sus actividades ilegales, las irregularidades financieras, sus conexiones con esos hombres, todo documentado. Mi abogado ya estaba armando un caso para quitarle cualquier reclamo sobre la casa, nuestros activos y todo lo que pudiera intentar llevarse. Había destruido todo lo que construimos juntos y no estaba dispuesto a dejarle ni un ápice de eso. La noche que cerré la puerta detrás de sus pertenencias fue la noche en que cerré la puerta a ese capítulo de mi vida. Era asqueroso, repugnante y lleno de mentiras y traición, pero no pensaba dejarlo así. Su traición fue el golpe final, pero sabía que también sería su ruina. Después de que presenté los papeles del divorcio, la situación se salió completamente de control. Emily decidió contraatacar, negándose a admitir su culpa. En lugar de eso, convocó a sus amigos para que intentaran intimidarme, para torcer el caso a su favor. Pero subestimó algo: yo tenía un abogado experto y la determinación para jugar su juego sucio mejor que ellos. Lo que siguió fue poco menos que una guerra. El primer golpe llegó en forma de amenazas. Tarde en la noche recibí una llamada telefónica, la voz al otro lado era calma pero siniestra: John, será mejor que retires la solicitud. No querrás que le pase nada a ti o a tu familia, ¿verdad? No respondí. En su lugar, colgué y grabé la llamada de inmediato, sabiendo que podría ser prueba crucial. Poco después, apareció un coche estacionado frente a mi casa. Uno de sus amigos dejó una nota en mi parabrisas con un mensaje amenazante. Creyeron que eso me rompería, pero solo avivó mi ira. Llevé las grabaciones y la nota directamente a mi abogado. Presentó una moción en el juzgado, mostrando estas amenazas como prueba. La policía abrió una investigación, y ese primer movimiento les demostró que no pensaba echarme atrás. Luego Emily intentó fabricar pruebas. Durante una audiencia judicial presentó cheques y registros falsos que supuestamente mostraban que yo había desviado dinero a cuentas sospechosas y cometido fraude. Sus amigos ayudaron a crear una red de mentiras, con mensajes falsificados que me pintaban como alguien que la había obligado a participar en actividades ilícitas. Pero mi abogado estaba preparado. Sabía que esas mentiras no resistirían el escrutinio. Llevamos expertos forenses que rápidamente demostraron que los documentos eran falsificaciones y que los mensajes habían sido generados artificialmente. Además, hallamos testigos que testificaron que ella había utilizado a sus amigos para aplicar presión y difundir falsedades. Las grietas en su historia empezaron a mostrarse, y Emily y su equipo empezaron a perder terreno. El punto de inflexión llegó cuando el juez revisó las pruebas de sus verdaderas actividades. Presentamos grabaciones de conversaciones, imágenes de video tomadas en mi casa y todo el material que el investigador privado había recopilado. Ellos habían apostado a que yo no tendría la determinación de llegar tan lejos, pero me había preparado meticulosamente. Mi actitud calma y metódica dio sus frutos en el juzgado, toda la verdad salió a la luz: el trabajo ilegal de Emily, el uso que hacía de sus amigos para intimidarme y hasta sus intentos de falsificar pruebas. Emily y su grupo enfrentaron las consecuencias que merecían. El tribunal falló a mi favor, otorgándome la propiedad total de nuestra casa y de los bienes. Sus intentos de manchar mi reputación fracasaron estrepitosamente. Además, ella y sus cómplices fueron sentenciados por sus roles en la falsificación, la extorsión y su participación en actividades ilegales. Cuando todo terminó,
me quedé fuera del juzgado sintiendo cómo se me quitaba un peso de encima. No era solo una victoria legal, era el fin de un capítulo oscuro en mi vida. La traición de Emily había sido un golpe devastador, pero al final se convirtió en su perdición. Sus amigos, que tanto se esforzaron por hundirme, cayeron con ella. Esta batalla me puso a prueba de formas que nunca imaginé. Cada amenaza, cada mentira y cada intento de socavarme me empujó más al límite, pero en lugar de quebrarme, me mantuve firme. Había utilizado sus propias tácticas en su contra, aprovechando su agresión para exponer la verdad. Fue una batalla de resistencia y yo había aguantado más que ellos. En los días posteriores, trabajé con mi abogado para asegurar que no quedara ningún cabo suelto. Presentamos pruebas adicionales para reforzar la resolución judicial, sin dejar espacio para apelaciones. Las acciones de Emily habían dejado un rastro de destrucción, pero me aseguré de que nada de eso me afectara. También tomé medidas para protegerme de allí en adelante, instalé más sistemas de seguridad en casa y contraté apoyo legal continuo para manejar cualquier otro intento de represalia. Emily y sus aliados podían haber sido derrotados, pero no pensaba correr riesgos. La batalla legal me había debilitado, pero también me enseñó lecciones invaluables sobre la resistencia y la determinación. Aprendí cómo mantener la compostura bajo presión, cómo navegar por la complejidad del sistema legal y cómo convertir la adversidad en una oportunidad para reconstruirme. En cuanto a Emily, su caída era inevitable. Había jugado un juego peligroso que le costó todo, su reputación quedó en ruinas, sus aliados la abandonaron. Y su futuro se volvió incierto. La mujer que alguna vez estuvo a mi lado como mi compañera se convirtió en una advertencia de las consecuencias de la traición y el engaño. Con el divorcio finalizado y mi vida nuevamente bajo mi control, empecé a enfocarme en seguir adelante. Volqué mi energía en mi trabajo, en mi hogar y en las relaciones que de verdad importaban. Las cicatrices de esta prueba tardarían en sanar, pero sabía que servirían como un recordatorio de mi fortaleza y resistencia. Al mirar atrás, no sentí arrepentimiento por las medidas que tomé. Cada decisión y cada paso fueron necesarios para protegerme y asegurar la verdad. Esto no se trató solo de justicia, sino de recuperar mi vida del caos que Emily trajo consigo. Al alejarme del juzgado, ese día final, sentí que obtenía un cierre. Ese capítulo de mi vida había terminado. Y estaba listo para comenzar uno nuevo. La traición de Emily había sido el golpe definitivo, pero también fue su ruina. Ahora podía seguir adelante, sabiendo que lo había hecho todo bien.